Solo quien ha sido traicionado sabe dónde reside el verdadero frío del corazón humano. Mi hija Elena me organizó el viaje perfecto para celebrar mis 62 cumpleaños. 2 semanas viendo las auroras boreales en Tromsø, Noruega. Pero cuando regresé a Madrid 3 días antes para darle una sorpresa, todo cambió. Nada más entrar en mi acogedor piso de Chamberí, oí la voz de Elena al teléfono. Susurraba con un tono tan frío que helaba más que el propio Ártico. El guía hará que parezca un accidente. Ella resbalará en el hielo, caerá al agua y morirá congelada. Sonreí con una mueca rígida mientras avanzaba. Muy bien, Elena. Mamá ya está en casa. Ahora veremos quién sobrevive a este juego. Espera, no te vayas todavía. Solo los más observadores habrán notado la pista clave que la protagonista ha pasado por alto desde el principio de este video. Pero antes de continuar, retrocedamos unas semanas para que entiendas por qué estoy en esta situación. Volvamos atrás, para que comprendas por qué ese viaje, que parecía el mejor regalo del mundo, se convirtió en una sentencia de muerte. Todo comenzó cuando Elena me sorprendió con ese viaje tan generoso. Demasiado generoso, la verdad. No se parecía en nada a mi hija de siempre, esa que se quejaba hasta si tenía que invitar a su madre a comer. «Mamá, te lo mereces después de todo lo que has pasado», me dijo Elena con los ojos llenos de lágrimas. «A papá le habría gustado que viajaras y vivieras aventuras. Mi marido, Eduardo, murió hace 3 años de un ictus, dejándome el piso grande en Chamberí, una buena pensión y los ahorros de toda una vida de trabajo». Desde entonces, Elena se volvió sorprendentemente atenta. Llamadas diarias, visitas frecuentes, hasta me ayudaba con la compra. Por primera vez en años, sentí que tenía una hija de verdad a mi lado. El viaje fue increíble. Tromsø en enero es un paraíso invernal y las auroras boreales te cambian la forma de ver la vida. Pero el martes por la noche recibí una llamada del hospital donde trabajé como enfermera de urgencias durante 30 años. Mi íntima amiga, Pilar, había sufrido un infarto y preguntaba por mí. No lo dudé. Cambié el vuelo y aterricé en Madrid el miércoles por la mañana. Llegué a casa sobre el mediodía. La maleta aún estaba en la entrada cuando escuché voces en la cocina. Eran Elena y Miguel, su marido, hablando muy bajito. Iba a entrar a saludar, pero el tono de la conversación me detuvo en seco. El guía que contraté en Tromsø me ha confirmado que todo está listo para este viernes, decía Elena. Un accidente paseando por el fiordo, un resbalón en el hielo, caída al agua helada, y para cuando la encuentren, ya estará. Miguel soltó una risa nerviosa. Seguro que el tipo es de fiar. Ya he pagado los 50.000 euros por adelantado. Parecerá totalmente natural, una turista mayor e imprudente que se acerca demasiado al borde. Pasa a menudo. La voz de Elena era fría, calculadora. Daba escalofríos. Para el lunes tendremos acceso a todas las cuentas de mamá. Me quedé paralizada en el pasillo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me oirían. Mi propia hija, planeando mi muerte. ¿Y si alguien sospecha, preguntó Miguel. ¿Quién va a sospechar? Somos su única familia. Le acabamos de pagar el viaje de sus sueños y es una mujer mayor en un país extranjero. Será una tragedia terrible. Retrocedí y salí del piso en silencio. Estuve vagando por el barrio 1 hora, intentando procesar lo que acababa de oír. Lo que sentía no era dolor ni estar destrozada, sino algo mucho más peligroso. Era esa determinación fría que solía tener cuando me enfrentaba a una urgencia médica complicada. Elena quería jugar al gato y al ratón, pero acababa de descubrir que había elegido al ratón equivocado. Tenía que confirmarlo todo. Elena había mencionado a un guía en Tromsø, 50.000 euros y el plan para el viernes. Hoy era miércoles, lo que significaba que mi muerte estaba programada para dentro de 2 días. Llamé al hotel donde me alojaba. Hola, soy Carmen Valdés, la huésped española que ha hecho el check-out esta mañana. Mi hija organizó una excursión para mi última semana, pero tengo que cambiar de planes.
¿Podrían cancelar la salida del viernes con el guía Nils Andersen? Por supuesto, señora Valdés. El señor Andersen tenía confirmada la excursión privada al fiordo para pasado mañana. ¿Seguro que quiere cancelarla? Ya está pagada. Se me hizo un nudo en el estómago. Todo era real, aterradoramente real. Sí, cancélala, por favor. Tengo una urgencia familiar. Lo siento mucho. Le haremos el reembolso en la tarjeta que usó su hija para pagar. Al colgar, me senté en mi sillón favorito, ese que Eduardo me regaló por mis 50 cumpleaños. Dejé que la realidad calara hondo. Mi única hija había pagado 50.000 euros para que me mataran. Pero esto es lo que Elena no sabía de su madre. Estuve trabajando en el turno de noche de un hospital de Madrid durante 3 décadas. He visto todo tipo de crímenes y maldades humanas, desde padres que pegaban a sus hijos hasta maridos que envenenaban a sus mujeres. Aprendí a detectar las mentiras, a reunir pruebas de forma sistemática y, lo más importante, a mantener la calma cuando todo se desmorona a tu alrededor. Y también aprendí esto: la venganza es un plato que sabe mejor cuando el enemigo no sabe que está en el menú. Esa noche volví a casa actuando como si no hubiera pasado nada. Elena y Miguel ya se habían ido, pero dejaron flores frescas en la mesa y una tarjeta de bienvenida. Esperamos que hayas tenido un viaje precioso por Noruega. Te queremos. Qué ridículo. Incluso dejaron una botella de champán francés caro, seguramente para celebrar mi muerte inminente. Me serví una copa y me senté a planear. Después de 30 años como enfermera de urgencias, sé que la mejor forma de gestionar una crisis es tener toda la información y un plan metódico. Hoy es miércoles. El viernes es la fecha límite. Mi plan debía ejecutarse rápido, con precisión y sin dejar rastro. Antes de profundizar en el sofisticado plan de Carmen, tengo un reto para ti. Solo aquellos con una mente analítica tan aguda como la de un forense podrán señalar los 3 puntos débiles fatales en el plan de asesinato de Elena y Miguel, presentes desde los primeros minutos. Si eres realmente listo, deja un comentario con esos 3 fallos para demostrar tu capacidad de análisis y suscríbete al canal para no perderte lo que viene, donde Carmen empieza a tender su trampa. Te aseguro que muy pocos son lo bastante observadores para pillar los 3. A la mañana siguiente, jueves, di mi primer paso. Necesitaba crear una coartada irrefutable y al mismo tiempo sembrar el pánico en el plan perfecto de Elena. Llamé a Elena. Intenté que mi voz sonara despreocupada y un poco emocionada. Cariño, he decidido quedarme en Noruega una semana más. El hotel tenía una habitación libre por una cancelación y hace un tiempo precioso para ver auroras. La voz de Elena se apagó notablemente. ¿En serio, mamá? Pero, ¿no será demasiado caro? Ese pequeño cambio en su voz, de la falsa preocupación inicial a un pánico real, lo decía todo. Tu padre me dejó una vida muy cómoda, hija. Además, después de todo lo que has hecho por mí, me merezco un capricho, ¿no? Añadí esa pregunta con un toque de ironía. ¿Hablaste con el guía? La excursión de mañana sigue confirmada. Sí, todo confirmado, dijo Elena, intentando recuperar la compostura. Genial, qué ganas tengo. Mentí, con la misma facilidad con la que tranquilizaba a un familiar histérico en la sala de espera. Solo ten cuidado, mamá, no te acerques demasiado al borde del agua. No te preocupes, cariño, sé cuidarme sola. Y era verdad, sabía cuidarme mejor de lo que ella jamás hubiera imaginado. Al día siguiente era viernes, el día en que se suponía que debía morir en un gélido accidente en un fiordo noruego. En lugar de eso, estaba sentada en mi cafetería de siempre en el barrio de Salamanca, frente a un gran banco, vigilando mi propio piso. A las 9:30 en punto, salieron Elena y Miguel. Iban vestidos de negro, ya llevaban puesto el luto. ¡Qué detalle! Los seguí desde lejos. Fueron directos al banco de la calle Serrano. Esperé en la cafetería de enfrente. Estuvieron dentro 2 horas. Cuando salieron, las sonrisas en sus caras lo decían todo.
habían iniciado los trámites para acceder a mis cuentas como únicos herederos. La avaricia era tan obvia que resultaba grotesca. El móvil me vibró a las 11:45. Era Elena. «Mamá, ¿qué tal la excursión?». Su voz intentaba sonar curiosa, pero noté una tensión brutal. «Acaba de terminar, cielo. Ha sido increíble». El guía me llevó a un sitio precioso, donde el hielo se junta con el mar. Las fotos van a ser espectaculares. «Qué bien. ¿Te encuentras bien? ¿No te has resbalado ni has tenido ningún problema?». Esa falsa preocupación era casi admirable. «Ningún problema. El guía Nils es muy profesional y muy cuidadoso con la seguridad. Hasta me cogió de la mano cuando caminábamos cerca del borde del hielo. Pude visualizar el cambio en la cara de Elena, incluso a través del teléfono. Se acababa de dar cuenta de que el plan se había ido al traste. «Genial, mamá. Te quiero». «Yo también te quiero, hija». Colgué y sonreí. Elena debía de estar entrando en pánico. Su plan perfecto había fallado y ahora tenían que enfrentarse a un guía noruego que se había quedado con sus 50.000 euros, pero sin ningún cadáver que entregar. Yo tenía el control. Elena y Miguel habían hecho la apuesta de su vida y habían perdido en la primera mano. Pero yo sabía que su desesperación no era más que el principio. Esa misma tarde fui directa al despacho de abogados. Era el momento de levantar una defensa sólida. Necesitaba asegurarme de que su próximo movimiento estuviera totalmente bajo mi control. Fui al bufete donde Eduardo trabajó durante 15 años. Cristina Ruiz, una mujer astuta y serena, había sido su socia. Si alguien podía ayudarme a protegerme legalmente, era ella. «Carmen, qué sorpresa tan agradable». Cristina se levantó para recibirme. «¿Qué tal el viaje a Noruega?». «Muy revelador, Cristina», dije, dejando el bolso en una silla. «Necesito tu ayuda con un asunto muy delicado. Creo que mi hija está intentando matarme por dinero». Cristina casi se atraganta con el café. «Perdona, Carmen, ¿qué acabas de decir?». Le conté toda la historia con frialdad, sin emociones, como si estuviera presentando un historial clínico a un colega. Le hablé de la conversación que escuché, la confirmación del hotel sobre el pago de los 50.000 euros y cómo vi a Elena y a Miguel entrar en el banco esa misma mañana. Di detalles precisos, fechas y horas, como una enfermera que registra las constantes vitales. Cristina tomaba notas con cuidado, con el rostro cada vez más serio. «Carmen, esto es un complot de asesinato por encargo. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente». «Todavía no», dije. «No hay pruebas físicas. Es mi palabra contra la suya. Además, técnicamente no ha pasado nada. Cancelé la excursión. Si llamamos a la policía ahora, lo negarán todo fácilmente. Dirán que son delirios de la edad o un malentendido sobre un seguro de vida». Me recosté en la silla y miré a Cristina a los ojos. Necesito protección legal para el momento en que Elena se dé cuenta de que su plan ha fallado, y la necesito rápido. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Cristina con una mezcla de admiración y preocupación en la voz. Empecé a trazar mi estrategia legal, basada en 30 años de experiencia en urgencias, donde siempre hay que ir un paso por delante de la enfermedad. Primero, quiero cambiar mi testamento inmediatamente. Elena y Miguel quedarán totalmente desheredados. Quiero crear un fideicomiso con la mayor parte de mis ahorros, con una cláusula clara de que solo se activará con fines benéficos tras mi muerte, y nadie de la familia tendrá derecho a intervenir. Eso eliminará el móvil económico de raíz. «Puedo tenerlo listo hoy mismo», asintió Cristina, empezando a redactar las cláusulas. «¿Pero qué hacemos con el piso de Chamberí?». «La titularidad del piso pasará a una fundación de vivienda para mujeres mayores, también con efecto inmediato. Yo me quedaré como inquilina. De ese modo, si me pasa algo, no heredarán ningún activo de valor». Quería que supieran que ni siquiera mi muerte les daría nada. Segundo, medidas de seguridad bancaria. Saqué una lista. Necesito encriptación de seguridad de doble factor para todas las cuentas. Quiero que cualquier retirada o transferencia superior a 5.000 euros
requiera una confirmación manual tuya, como apoderada especial, además de mi firma. Esto evitará que intenten usar poderes notariales falsos o acceder a la herencia rápidamente. Cristina me miró asombrada. Carmen, has pensado en todo. Esto es un plan de contraataque, no de defensa. Exacto, respondí. Necesito crear una barrera financiera impenetrable, un escudo médico legal. Además, quiero redactar un acta notarial, una declaración jurada detallada. Voy a dejar constancia de todo lo que he oído y todo lo que he hecho hoy, firmarlo y elevarlo a público. Esto demostrará que estoy en plena posesión de mis facultades mentales y que me siento amenazada. Si tenemos que llamar a la policía más adelante, este documento será una prueba excelente de mi lucidez y mi preparación. Pasamos más de 2 horas finalizando el papeleo. Cristina preparó el Nuevo Testamento, los poderes y la declaración jurada. Cada firma, cada sello, era un ladrillo más en mi nuevo muro de protección. Cuando todo estuvo sellado, Cristina me miró pensativa. Carmen, si Elena está tan desesperada, no se detendrá solo porque falle un plan, pasará a un método más directo. Lo sé, dije, con una calma que daba miedo. Y por eso voy a asegurarme de que su próximo movimiento sea exactamente el que yo quiero que haga. Me levanté. La sensación al salir del despacho era totalmente distinta a cuando entré. Ya no era una viuda mayor y solitaria con un patrimonio apetecible. Era una mujer de 62 años blindada por la ley y equipada con 30 años de experiencia lidiando con lo peor del ser humano. Elena había cometido el error de creerse más lista que su madre. Sonreí. Era hora de darle a mi hija una lección que nunca olvidaría. El sábado por la mañana, Elena apareció en mi puerta sin avisar. Traía una caja de muffins caseros y una cara de sufrimiento tan bien ensayada que casi me pongo a aplaudir. Tenía los ojos rojos, algo hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. Mamá, tengo noticias terribles sobre tu viaje, dijo Elena nada más abrir la puerta, con la voz temblorosa. La llevé al salón, nos sentamos en el sofá y me preparé para su actuación. ¿Qué pasa, hija? ¿Ha ocurrido algo? Llamé al hotel para enviarte flores de bienvenida y me contaron algo horrible. Respiró hondo, retorciéndose las manos. Hubo un accidente en una de las excursiones del viernes. Un turista, una mujer mayor, resbaló, cayó al agua helada y no la han encontrado. Dios mío, exclamé, llevándome la mano al pecho, fingiendo horror. ¿Sabes quién era? No me dijeron el nombre, pero mamá. Elena levantó la vista escrutando mi cara. ¿Tú fuiste a la excursión del viernes? Aquí es donde su plan se complicaba. Estaba tanteando el terreno. Necesitaba saber por qué seguía viva si el guía ya había cobrado. Sí, claro que fui, respondí con tranquilidad. Fui como un guía privado, pero volví sana y salva, como puedes ver. Elena parpadeó varias veces, señal de confusión extrema. ¿Con qué guía? ¿Cómo se llamaba? Nils Andersen, un noruego muy educado, tremendamente profesional. Decidí jugar un poco con sus nervios. ¿Por qué me lo preguntas con tanto detalle? Bueno, solo quería asegurarme de que no fuera el guía que tuvo el accidente. Él, ¿te llevó cerca del agua? Muy cerca, dije, bajando la voz con un tono confidencial. El hielo resbalaba mucho, había tramos en los que sentía que podía caerme en cualquier momento. Pero Nils fue muy cuidadoso. Incluso me agarraba fuerte del brazo cada vez que nos acercábamos al borde para hacer fotos. Vi el momento exacto en que Elena se dio cuenta de que algo no cuadraba. Sus ojos se endurecieron un instante antes de volver a ponerse la máscara de preocupación. Si Nils me había agarrado del brazo, significaba que me había protegido en lugar de empujarme. Mi hija se estaba preguntando si el noruego la había traicionado o si simplemente era un cobarde. ¡Qué alivio, mamá! Me habría muerto de pena si te hubiera pasado algo, suspiró Elena, fingiendo secarse las lágrimas. Lo sé, cariño.
Tu preocupación siempre me conmueve. Elena se quedó 2 horas más, haciéndome preguntas sutiles sobre cada pequeño detalle del viaje. Quería encontrar el fallo. Cuando se fue, supe que tenía que acelerar las cosas. Elena estaba entrando en pánico, y una persona en pánico actúa sin pensar. Fue entonces cuando decidí activar mi propio plan B. Llamé a Elena esa misma noche, impostando una voz débil y algo confusa. Hola, Elena. Creo que el viaje me ha cansado más de la cuenta. Desde que llegué me siento mareada, y esta mañana no lograba recordar dónde había dejado las llaves de casa, aunque estaban encima de la mesa de la cocina. La voz de Elena se puso en guardia al instante, afilada como una cuchilla. ¿Mareos? ¿Olvidas cosas? ¿Has ido al médico? No quiero exagerar. Seguro que es el jet lag. Dudé, como si desconfiara de mí misma. Pero, ¿puedes pasarte mañana? Me siento un poco desorientada. Últimamente tengo la cabeza como en una nube. Claro que sí, mamá. Iré pronto. Colgué y sonreí en la oscuridad. Elena acababa de oír exactamente lo que quería. Signos de deterioro cognitivo, debilidad física. Una anciana senil, que vive sola y es vulnerable. No sabía que acababa de meterse de cabeza en la trampa que le había tendido. El domingo por la mañana, Elena llegó con una bolsa de la farmacia y una sonrisa demasiado radiante. Mamá, te he comprado unos suplementos vitamínicos. Creo que deberíamos organizar tus medicinas para que esté todo ordenado. Tenerlas así mezcladas es peligroso. Me senté en silencio observando cómo vaciaba mi botiquín en la mesa de la cocina. Las pastillas de la tensión, del colesterol, de las articulaciones, todo esparcido. Elena las clasificaba con rapidez en un pastillero semanal nuevo. Sus manos se movían con agilidad y yo, con mis ojos de enfermera de 30 años de experiencia, no me perdí el momento en que deslizó furtivamente unas pastillas extrañas en el compartimento de la noche. Eran comprimidos blancos, pequeños y ovalados. No eran míos. ¿Qué son esas pastillas blancas, hija?, pregunté, fingiendo entornar los ojos. Eso es solo magnesio, mamá. Va muy bien para los mareos y los olvidos, respondió Elena sin pestañear, con una dulzura empalagosa. El farmacéutico me dijo que es especial para personas de tu edad. La condescendencia en su tono era perfecta. Qué atenta eres. En cuanto Elena se fue, saqué inmediatamente esas pastillas blancas del pastillero. Las puse bajo la luz del flexo. No era magnesio, ni de broma. He trabajado en hospitales el tiempo suficiente para reconocer la mayoría de los medicamentos comunes solo por la forma y la inscripción. El comprimido tenía una ranura y un código impreso en un lado. Usé una lupa. Era Zolpidem de 10 miligramos. Y la otra pastilla, redonda y más pequeña, Lorazepam. Una combinación mortal. El Zolpidem es un hipnótico potente y el Lorazepam un ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas. A una persona joven y sana, esta dosis la dejaría KO. Pero a una mujer de 62 años, si toma una dosis alta y encima lo mezcla con un poco de alcohol, algo que Elena seguramente me animaría a beber, le provocaría una depresión respiratoria. Me iría a dormir y simplemente dejaría de respirar. Una muerte dulce, aparentemente natural. El forense encontraría niveles altos de sedantes en sangre, pero con el historial de confusión y olvidos que Elena estaba intentando colar en mi historial médico, concluirían que fue un accidente de una anciana que se equivocó con la dosis. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino por la crueldad calculadora de mi propia hija. No solo quería matarme, quería borrar cualquier rastro arruinando mi reputación, convirtiéndome en una vieja senil que causó su propia muerte. Para estar 100% segura, llamé al doctor Martínez, un antiguo colega de toxicología. Carlos, necesito que me analices unas muestras, un asunto familiar delicado. Los resultados llegaron a la mañana siguiente, confirmando mis sospechas. Carmen,
Estos son fármacos con receta muy fuertes. ¿Quién te ha dado esto? Si te tomas 4 o 5 pastillas juntas, sobre todo con vino, sufrirás una insuficiencia respiratoria aguda. A tu edad, la probabilidad de muerte es altísima. Gracias, Carlos. Mantén esto en secreto, por favor. Esa tarde, Elena llamó para comprobarlo. ¿Cómo te encuentras, mamá? ¿Te tomaste las vitaminas anoche? Claro que sí, me las tomé. Mentí con fluidez. Dormí de maravilla. Nunca había dormido tan profundo. ¡Qué bien! ¿Ves? Te dije que funcionaban. La voz de Elena sonaba eufórica. Esta noche deberías tomarte 2 de magnesio. El farmacéutico dijo que una dosis de ataque los primeros días ayuda al cerebro a recuperarse más rápido. Vale, me tomaré 2. 2. Estaba tanteando la dosis. Quería ver cómo reaccionaba mi cuerpo antes de dar el golpe definitivo. Oye, Elena, dije con tono alegre, me encuentro mucho mejor. ¿Qué te parece si este miércoles venís Miguel y tú a cenar? Quiero hacer una pequeña celebración por mi regreso a salvo. El miércoles. Genial, mamá. Allí estaremos. Al colgar, miré las pastillas blancas sobre la mesa. Miércoles. Ese sería el día del juicio final. Le daría a Elena una última oportunidad para actuar como una hija decente, pero sabía que elegiría el papel de asesina, y esta vez la pillaría con las manos en la masa. Antes de adentrarnos en esa noche fatídica, tengo una pregunta para los que estáis siguiendo esta historia con mente analítica y no solo por pasar el rato. Si solo miras por entretenimiento, no hace falta que comentes. Esta pregunta es solo para los que piensan con profundidad. En la conversación sobre las pastillas, Elena cometió un error psicológico básico pero gravísimo al intentar convencer a su madre de que se medicara. Hay un detalle muy pequeño en su explicación sobre para qué sirve el magnesio que contradice totalmente el conocimiento médico básico que una enfermera veterana como Carmen detectaría al instante, más allá de identificar la pastilla. ¿Sabes cuál es ese error de lógica? El martes por la noche, una llamada cambió por completo el curso de esta batalla silenciosa. Al ver el prefijo de Noruega en la pantalla, supe que era Nils Andersen. Pero esta vez, su voz no tenía la confusión de un extranjero con la barrera del idioma, sino que destilaba puro miedo. Señora Valdés, tengo un gran problema, dijo Nils deprisa, tropezando con su inglés por los nervios. Su hija me acaba de llamar. Estaba furiosa. Me exige que le devuelva el dinero. Se me heló la sangre. Cálmese, Nils. ¿Qué le ha dicho exactamente? Me ha llamado estafador. Dice que si no le devuelvo los 50.000 euros, denunciarán a la Policía Internacional que dirijo una red de estafas a turistas. Nils respiraba agitado. Señora Valdés, soy un hombre de negocios honesto. Reservé la plaza, preparé el equipo, y fue ella quien pidió ese servicio especial. ¿Qué le contestó usted? Me entró el pánico. Le dije que tenía pruebas. Le dije que grabé la primera llamada cuando encargó el accidente. En Noruega solemos grabar las llamadas de reservas caras para evitar disputas, pero esa vez, ella fue tan clara con lo del accidente que la guardé aparte. El corazón me dio un vuelco. Esto era lo que necesitaba. La pieza final para convertir mis sospechas en pruebas irrefutables ante un tribunal. Nils, escúcheme. Esta es su oportunidad para librarse del problema, dije con voz firme. Envíeme esa grabación ahora mismo. Después, bloquee su número. No le devuelva el dinero. Quédeselo como pago por su silencio y compensación por las molestias. Si me manda la grabación, le garantizo que mi hija no volverá a molestarle nunca más. 5 minutos después, llegó un correo a mi bandeja de entrada. El archivo de audio duraba solo 3 minutos. Me puse los auriculares y con manos temblorosas le di al play. La voz de Elena sonó clara, nítida, sin interferencias. No era la voz dulce con la que me llamaba mamá querida, ni el tono de falsa preocupación de estos días. Era la voz de una extraña, fría y despiadada. Necesito que tenga un accidente.
Algo que parezca totalmente natural. Un resbalón en el hielo, caer al agua fría, ¿me entiende? No puede haber marcas de forcejeo. Cuando llegue el equipo de rescate, tiene que haber muerto por hipotermia. Los 50.000 euros se transferirán en cuanto reciba la noticia. Me quité los auriculares, sintiendo náuseas en la garganta. Aunque ya lo sabía, oírlo de la boca de la hija que parí, a la que acuné y cuidé en cada fiebre, diciendo esas palabras, dolía más que cualquier puñalada. Me quedé allí sentada, en la oscuridad del salón, llorando por última vez por la hija que había muerto para mí. Esa mujer de la grabación no era mi hija. Era un monstruo alimentado por la avaricia y el egoísmo. Y a los monstruos hay que encerrarlos. El miércoles por la mañana le envié la grabación a Cristina. 5 minutos después me llamó, muy alterada. Carmen, esto es más que suficiente. Es una prueba directa de conspiración para cometer asesinato. La policía puede detenerla inmediatamente con este audio. No hace falta que te arriesgues con la cena de esta noche. No, Cristina, respondí, mirando fijamente las flores que me regaló Elena, que ya empezaban a marchitarse. Esta grabación demuestra que quería matarme en Noruega. Pero un buen abogado defensor podría alegar que fue un arrebato, o que se arrepintió y canceló el plan, por eso he vuelto viva. Necesito pillarla infraganti intentando matarme aquí y ahora. No quiero dejar ni un solo resquicio por el que pueda escapar. Estás jugando con fuego, Carmen. Esas pastillas. Sé cómo manejarlas. Coordina a la policía según el plan. Cuando te envíe el mensaje, que tiren la puerta abajo. Ni antes ni después. A las 7 de la tarde en punto sonó el timbre. Elena y Miguel entraron con una botella de Rioja Caro y un ramo de rosas blancas. Elena llevaba un vestido negro sencillo y poco maquillaje, pero no podía ocultar la tensión en la comisura de los ojos. Miguel tenía peor aspecto, sudaba por la frente a pesar del frío y no dejaba de mirar a todos lados. «Mamá, tienes muy buen aspecto», exclamó Elena, dándome un abrazo. Su cuerpo estaba rígido. «Es gracias a tus vitaminas», sonreí guiándolos hacia la mesa. «Me siento 10 años más joven. Tengo la cabeza mucho más clara, aunque a veces se me va un poco el santo al cielo». Había preparado una cena copiosa, pollo asado con patatas al romero, el plato favorito de Eduardo. El olor a comida pareció calmar un poco el ambiente cargado. Miguel abrió el vino con la mano temblorosa al servir mi copa. «Bienvenida a casa, Carmen». «Gracias, hijos», brindé, dando un sorbito simbólico. «En realidad, esta cena no es solo para celebrar. Tengo algo importante que anunciaros». Elena y Miguel dejaron los cubiertos y se miraron. Este era el momento que estaba esperando. Tenía que empujarlos al borde de la desesperación. Tenía que quitarles su última esperanza y obligarlos a actuar esta misma noche. Después del viaje a Noruega y del casi accidente que me contaste, he pensado mucho en mi vida, empecé con tono reflexivo. Me he dado cuenta de que la vida es muy frágil y, lo que es más importante, me he dado cuenta de que estoy desperdiciando mi vida en este piso tan grande. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena con la voz quebrada. «He decidido vender el piso», dije, pronunciando cada palabra con claridad. «Y me voy a mudar a una residencia de lujo a las afueras de Valencia. Allí tienen servicio médico 24 horas. Así no tendré que preocuparme por si me vuelvo senil o se me olvida tomar las pastillas». A Miguel casi se le cae el tenedor. «¿Vender el piso? Pero, mamá, esta es la casa familiar. ¿Cómo puedes...?» «Aún no he terminado», interrumpí con una sonrisa bondadosa. «Ayer estuve con la abogada. He decidido donar todo el dinero de la venta, más el 80% de mis ahorros, a la Fundación de Lucha contra el Cáncer Infantil y a la Cruz Roja. Quiero dejar un legado con sentido antes de morir». Parecía que alguien había aspirado todo el aire del comedor. El silencio se hizo largo, pesado y denso. Vi cómo la cara de Elena pasaba de estar pálida a ponerse roja de ira. Su plan de herencia se estaba esfumando ante sus ojos.
Si firmaba la venta y la donación, aunque me muriera después, no verían ni un céntimo. Mamá. Elena intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz de rabia contenida. ¿No crees que deberías haberlo hablado conmigo antes? Soy tu única hija. ¿Vas a regalarle todo el dinero a unos desconocidos? Tú y Miguel tenéis buenos trabajos, respondí haciéndome la ingenua. Pensé que no necesitabais el dinero de esta vieja. Además, hacer caridad es algo que tu padre siempre quiso. Miguel miró a Elena con pánico y urgencia. El mensaje en sus ojos era claro. Hay que hacerlo ya. Esta noche. Antes de que la vieja firme nada mañana por la mañana. Elena respiró hondo y forzó una sonrisa torcida. Tienes razón, mamá. Es un gesto precioso. Pero ya hablaremos de los detalles mañana. Ahora tienes que relajarte. Se levantó y cogió mi plato. Deja que yo recoja. Tú quédate sentada. Ah, todavía no te has tomado la infusión de la noche, ¿verdad? Voy a prepararte una manzanilla, esa especial para dormir bien. Vale, muchas gracias, hija, dije, recostándome en la silla y sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Elena se fue a la cocina. Desde donde estaba, gracias al espejo del pasillo que había colocado estratégicamente esa tarde, podía ver todo lo que hacía. Vi a Elena sacar el bote de vitaminas del bolso. Le temblaban las manos, pero actuaba con decisión. No sacó 2 pastillas como me había dicho. Se echó en la mano al menos 5 o 6. Las machacó con una cuchara en un cuenco pequeño y luego vertió todo el polvo blanco en mi taza de cerámica favorita. Echó agua hirviendo, removió bien, añadió una cucharada grande de miel para disimular el amargor. En el salón, Miguel estaba sentado frente a mí, intentando hablar del tiempo, pero le temblaba la pierna debajo de la mesa. Sabía lo que su mujer estaba haciendo en la cocina. Era un cómplice, un cobarde esperando a que su suegra se bebiera el vaso de la muerte. Aquí tienes el té, mamá, dijo Elena saliendo de la cocina y poniendo la taza humeante delante de mí. Olía a manzanilla suave, pero yo sabía que dentro había una dosis de solpidem y lorazepam suficiente para tumbar a un elefante, no digamos a una mujer mayor. Bébetelo caliente, mamá, insistió Elena, sentándose a mi lado sin quitar ojo a la taza. Y luego a la cama prontito. Mañana tienes muchas cosas que hacer con la abogada, ¿no? Así es, mañana tenía mucho que hacer. Pero no con la abogada del testamento, sino con la policía. Levanté la taza, sintiendo el calor en las palmas de las manos. Era el momento decisivo. Me llevé la taza a los labios y a través del vapor vi la mirada ansiosa y asesina de mi hija. Estaba esperando a que me tragara la muerte que me había preparado. Pero yo no era la presa, yo era la cazadora, y la trampa acababa de cerrarse. Levanté la taza, el vapor subía cargado del aroma dulce de la manzanilla y la miel, un olor que debería transmitir paz, pero que ahora apestaba a muerte. Miré a través del humo y vi a Elena mirándome fijamente las manos, con los ojos abiertos como platos, sin parpadear, como un depredador esperando a que su presa caiga. Miguel fingía mirar el móvil, pero tenía los hombros tensos. «Bébetelo, mamá», me urgió Elena, intentando sonar suave, pero con un deje brusco al final. «Se va a enfriar y no estará tan rico». Roce el borde de la taza con los labios. El olor químico y acre de las pastillas, aunque camuflado por la miel, me golpeó la nariz. Una nariz demasiado acostumbrada al olor de hospital tras 30 años de servicio. Incliné la taza, dejé que un sorbito entrara en mi boca, pero lo retuve firmemente bajo la lengua, sin tragar. ¡Qué dulce!, dije, dejando la taza en la mesa y llevándome rápidamente la servilleta de tela gruesa y color burdeos a la boca para limpiarme. En ese instante, escupí todo el sorbo en la tela, la doblé con naturalidad y me la puse en el regazo. Un truco sencillo que había visto hacer cientos de veces a pacientes con trastornos alimentarios. «¿Le he puesto demasiada miel?», preguntó Elena, echando un vistazo rápido a la taza, que había bajado un poco de nivel. «No, está muy rica»,
Me calienta el estómago, sonreí y volví a levantar la taza. Esta vez fingí dar un trago más largo, haciendo ruido al tragar con la garganta, pero en realidad repetí la operación con la servilleta. Tras unos 10 minutos actuando, el nivel de líquido de la taza había bajado a la mitad. La mayor parte estaba empapando la servilleta que apretaba en mi mano. Empecé la fase 2 del teatro, los efectos de la medicación. Relajé los músculos de la cara y dejé caer los párpados pesadamente. Al intentar coger el salero, forcé un resbalón y tiré el pimentero de al lado. ¡Ay, qué torpe estoy!, murmuré, arrastrando las palabras, alargando las sílabas. ¿Por qué tengo tanto sueño de repente? Miguel levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillantes. ¿Tienes sueño, mamá? Será por el vino. ¿Será eso? Me llevé la mano a la sien, fingiendo intentar concentrarme. Me da vueltas la cabeza. Qué raro. Si a mí el vino nunca me sienta mal. Elena se levantó, rodeó la mesa y se puso a mi lado. Me puso la mano en el hombro, no para ayudarme, sino para comprobar si mi cuerpo estaba realmente flácido. Estás cansada. Las vitaminas están haciendo efecto y te están relajando. Deberías irte a la cama. Sí, tienes razón. Intenté levantarme aferrándome al borde de la mesa. Dejé que mis piernas flaquearan un poco, haciendo que la silla arrastrara hacia atrás con un chirrido estridente sobre la madera. Las piernas, cómo me pesan. Deja que te ayude, dijo Miguel, levantándose apresuradamente. No. Hice un gesto con la mano, quizá demasiado brusco. Necesitaba entrar sola en la habitación para deshacerme del resto del té. Era la prueba más importante. Puedo ir sola. No quiero molestar, solo necesito tumbarme un poco y se me pasará. Cogí la taza de té con una mano temblorosa a propósito. Me llevo esto al cuarto, me lo termino y me duermo. Elena miró la taza en mi mano y asintió satisfecha. Eso es, bébetelo todo para dormir bien. Yo recojo todo esto. Caminé tambaleándome hacia el pasillo, golpeando el hombro contra el marco de la puerta y respirando con dificultad. Escuché el susurro de Miguel justo a mi espalda. «Qué rápido va. ¿Cuánto le has puesto?» «Suficiente para tumbar a un caballo», respondió Elena con frialdad absoluta. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras de mí, eché el cerrojo de seguridad, algo que hacía todas las noches, así que no levantaría sospechas. El cansancio fingido desapareció al instante. Corrí al baño, saqué del bolsillo de un abrigo colgado en el armario un frasco pequeño de cristal, ya etiquetado con la fecha y la hora. Vertí el resto del té de la taza en el frasco y cerré bien la tapa. Esta era la prueba forense que enviaría a Elena y a Miguel a la cárcel. Dejé los restos de polvo en el fondo de la taza y coloqué la taza vacía en la mesilla de noche, creando la escena perfecta de que me lo había bebido hasta la última gota. Ahora venía la parte más difícil, hacerme la muerta. Me quité los zapatos y me tumbé en la cama, pero vestida. Apagué la luz principal y dejé solo la lamparita tenue de la esquina. Me tumbé boca arriba, en la postura de alguien que acaba de desmayarse por agotamiento. Empecé a controlar mi respiración con una técnica de meditación que había practicado. Durante años, inspirar despacio, aguantar y soltar el aire muy suavemente. Necesitaba que mi ritmo cardíaco se estabilizara y que el pecho apenas se moviera. Pasaron 15 minutos. La oscuridad envolvía la habitación y el tic-tac del reloj sonaba como un martillo golpeando mis nervios. Entonces oí pasos, sigilosos. Se detuvieron ante la puerta. El pomo giró suavemente. Estaba cerrado. «Mamá», llamó Elena en voz baja tanteando. Me mantuve en silencio absoluto. «¿Mamá? ¿Entro a por el mantel?», llamó un poco más alto, con una excusa torpe. Silencio. Oí el tintineo de un juego de llaves de repuesto. Claro, Elena tenía llave del piso, había vivido aquí más de 20 años. La puerta se abrió con un clac seco.
La luz del pasillo entró formando una franja larga en el suelo que cruzaba mi cama. Elena entró, su sombra alargándose en la pared. Caminaba muy despacio, conteniendo la respiración. Llegó al lado de la cama. Sentí su presencia justo al lado de mi cara. Su perfume caro hoy apestaba a muerte. «¿Mamá?», susurró por última vez. Me quedé inmóvil, con los músculos de la cara totalmente relajados y la boca entreabierta, como quien duerme profundamente. Mantenía la respiración tan superficial y suave que era casi invisible. La mano fría de Elena me tocó la muñeca. Estaba buscándome el pulso. Mi corazón latía normal, pero en ese estado de reposo y meditación, mi pulso era lento y rítmico. Para alguien tan estresada como Elena, y con sus nulos conocimientos médicos, ese ritmo podía confundirse con debilidad. Mantuvo la mano allí unos 10 segundos. Los 10 segundos más largos de mi vida. Sentí como le temblaban los dedos. No de pena, sino de excitación. Me soltó la mano. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se inclinó. Me puso el dedo en el párpado y lo bajó suavemente, como para cerrarme los ojos del todo. Un gesto para los muertos. Se enderezó, retrocedió 2 pasos, observó el cadáver de su madre por última vez, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta sin echar la llave. Abrí los ojos en la oscuridad, mirando al techo de siempre. Las lágrimas brotaron y me mojaron las sienes hasta empapar la almohada. Se acabó. La niña pequeña que se metía en mi cama cuando había tormenta había desaparecido para siempre. Fuera, en el salón, las voces ya no susurraban. «¿Qué tal?», preguntó Miguel con ansiedad. «Hecho», sonó la voz de Elena, ligera pero triunfante. «Se ha ido, o al menos está en coma profundo. El pulso es muy débil y lento. Con toda esa medicación encima, en 1 hora el corazón se le parará del todo por fallo respiratorio. ¿Estás segura? ¿No deberíamos asegurarnos con una almohada o algo?» «No seas imbécil, Miguel», le espetó Elena. «Eso dejaría marcas de asfixia. Deja que sea natural. El forense solo encontrará somníferos y dirá que fue un accidente por confusión. El guión perfecto». Oí cómo descorchaban la otra botella de vino. El tintineo de las copas al brindar. «Felicidades a los dos», rió Miguel, con la risa del que acaba de librarse de una deuda. $500,000 de euros del piso, más los ahorros. Nos vamos a forrar, cariño. Y lo más importante, dijo Elena, siseando entre dientes, es que no tendré que escuchar más a la vieja dándome la chapa con la moralidad, ni ver esa cara de pena que pone. Estoy harta de hacer el papel de hija perfecta desde hace 3 años. Busqué el móvil que tenía escondido bajo la almohada. La pantalla se iluminó en la oscuridad, reflejando mi cara llena de lágrimas pero con los ojos ardiendo de determinación. Abrí el mensaje que ya tenía preparado para Cristina. Solo tenía 3 palabras. Adelante, ahora. Le di a enviar. Fuera, las risas y la charla sobre viajes, coches nuevos y deudas de juego a punto de pagarse resonaban por todo el piso. Estaban brindando sobre la tumba que creían haberme cavado. Pero no sabían que el timbre que estaba a punto de sonar no era la muerte viniendo a buscarme, sino la justicia viniendo a por ellos. Me sequé las lágrimas, me coloqué bien y esperé inmóvil. La obra llegaba a su fin y yo quería estar en primera fila para ver caer el telón. A las 11:30 en punto, el timbre sonó rasgando el aire de falsa alegría del salón. Un sonido seco, tajante, no como el de una visita tardía, sino como la llamada del destino. Se oyó el golpe seco de una copa contra la mesa. El silencio cayó de plomo al instante. «¿Quién puede venir a estas horas?», susurró Miguel, con pánico en la voz. «No abras. Será algún vecino quejándose del ruido». El timbre volvió a sonar, más largo, más paciente, seguido de golpes fuertes y autoritarios en la puerta. «Policía Nacional, abran la puerta inmediatamente». Yo seguía en el dormitorio, escuchando el caos de pasos fuera. Sillas volcadas, botellas chocando. «Policía»,
¿Por qué viene la policía?, siseó Elena, el pánico filtrándose en cada sílaba. ¿Alguien ha oído algo? ¿O ha sido el viejo Nils? No lo sé. ¿Qué hacemos?, temblaba Miguel. Cálmate, ordenó Elena. No hemos hecho nada malo. Mamá está durmiendo. Se tomó sus pastillas y se fue a la cama. Es solo una coincidencia. Voy a comprobar que está bien. Tú abre la puerta. Y compórtate con naturalidad. Oí pasos corriendo hacia el dormitorio. La puerta se abrió de golpe. Elena irrumpió, con la cara pálida bajo la luz del pasillo. Necesitaba asegurarse de que el cadáver seguía allí, de que estaba en coma profundo para poder interpretar el papel de hija afligida ante la policía. Se abalanzó sobre la cama, inclinándose casi sobre mi cara, y me dio unas palmaditas en la mejilla con su mano helada. «Mamá, mamá». Estaba actuando, incluso sin público, o quizá intentaba convencerse a sí misma. Esperé al momento exacto en que su cara estaba a unos centímetros de la mía, cuando sentí su aliento acelerado y con olor a vino. Y entonces abrí los ojos. Los abrí de par en par, clavando la mirada en sus pupilas dilatadas por el miedo. «Hola, hija», dije con voz clara, lúcida, sin rastro de sedantes. «¿Qué estabas esperando?» Elena soltó un grito desgarrador, aterrorizada como si acabara de ver un fantasma. Retrocedió tambaleándose, tropezó con el borde de la alfombra y cayó de culo al suelo. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta, incapaz de articular palabra. Solo me señalaba con el dedo, temblando violentamente. «Mamá, mamá», balbuceó. «Las pastillas. Debí tomártelas». Me incorporé despacio y me alicé la blusa. Cogí el frasquito de cristal con la muestra de té de la mesilla y se lo enseñé. «¿Te refieres a esto?», agité el frasco. No me lo bebí. Lo he guardado de regalo para el equipo forense. Una enfermera con 30 años de experiencia nunca se traga algo sin comprobarlo antes, Elena. Fuera, la puerta principal cedió con un estruendo. Se oyeron botas pesadas pisando el parqué. «¡Policía! ¡Quietos todos! ¡Manos arriba!». Miguel soltó un grito ahogado y luego se cayó. Seguramente lo habían inmovilizado al instante. Cristina entró la primera en la habitación, seguida por 2 policías altos. Miró a Elena, encogida en el suelo, y luego a mí, sentada tranquilamente en la cama. «Señora Valdés, ya está a salvo», dijo Cristina con firmeza, pero mirándome con compasión. Elena miraba de mí a Cristina y luego a los policías que se acercaban. El terror en su cara se transformó en la furia de un animal acorralado. «¿Qué es esto? Me has tendido una trampa», chilló, intentando levantarse, pero un policía la obligó a sentarse. «Esta vieja loca tiene paranoias. Yo no he hecho nada. Solo le preparé un té. Un té con 50 miriquinans de solpidem y lorazepam». Me bajé de la cama y me acerqué a ella. La miré desde arriba, no con regodeo, sino con una profunda lástima. «Y no te olvides de la grabación de Nils, Elena. La policía ya tiene una copia». Al oír el nombre de Nils, Elena se quedó blanca como el papel. Comprendió que se había acabado. El muro de mentiras que tanto le había costado levantar se había derrumbado por completo. Antes de llegar al final de estos traidores, quiero hacer una pausa. Si estás viendo este video y sientes escalofríos ante la crueldad de la codicia, o si alguna vez te has enfrentado a familiares de doble cara, dale a me gusta al video ahora mismo y, lo que es más importante, comparte esta historia con los amigos y familiares que valoras. A veces, una historia de advertencia puede salvar una vida. No dejes que las señales de alarma pasen desapercibidas hasta que sea demasiado tarde. Comparte para difundir esta alerta. Volviendo a la habitación, el aire estaba denso, oliendo a traición. El policía le leyó los derechos a Elena. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal. En el salón trajeron a Miguel esposado.
Lloraba a moco tendido como un niño pequeño. En cuanto vio a Elena, empezó a gritar: «¡Ha sido ella! Todo fue idea suya. Yo no quería hacerlo. Le dije que no lo hiciéramos, pero me obligó. Dijo que la vieja tenía mucho dinero, que se iba a morir pronto, y que solo era ayudarla a irse más rápido». «¡Cállate, Miguel! ¡Cobarde de mierda!». Elena se volvió hacia su marido con los ojos inyectados en sangre. «Tú eras el que estaba hasta el cuello de deudas. Tú me suplicaste que buscara una forma de pagar a los mafiosos. ¡Basta!», grité. Mi grito los calló a los dos. Por primera vez en años, volví a usar mi tono de jefa de enfermeras dirigiendo una urgencia caótica. Me acerqué a ellos, mis dos hijos, una de sangre y otro político, a los que consideraba mi única familia. «Me da igual de quién fue la idea», dije con voz grave y gélida. «Los dos aceptasteis matarme, no porque estuviera enferma, no porque fuera una carga, sino porque sigo viva encima del montón de dinero que creíais que era vuestro». Me volví hacia Miguel. «Sabía que tenías deudas de juego. Si hubieras venido a contármelo, te habría echado la bronca, pero te habría ayudado a pagarlas. No habría dejado que os hundierais». Luego miré a Elena a los ojos. «¿Y tú? Te crié sola mientras tu padre trabajaba día y noche. Hice guardias nocturnas durante 30 años para pagarte colegios privados, clases de piano y viajes. Y así me lo pagas, con un viaje a Noruega para ahogarme en el hielo, con una taza de veneno en mi propia casa». Elena ya no lloraba. Me miraba con un rencor puro. Siempre controlándolo todo. Siempre creyendo que tienes razón. Tienes dinero, pero nos obligas a vivir con lo justo. Y este piso, ¿para qué lo quieres acaparar? «Para vivir, Elena», respondí suavemente. «Lo quería para vivir mi vida, pero ahora ya no hace falta. Esta mañana firmé los papeles. Este piso y todos mis ahorros ya pertenecen a una fundación benéfica. Aunque me muera esta noche, no veréis ni un céntimo». Esa información fue el golpe de gracia para Elena. Se derrumbó sin fuerzas. La codicia era su único motor, y se lo acababa de arrancar de cuajo. La policía empezó a llevárselos. Los vecinos se habían agolpado en el rellano, murmurando. Elena bajó la cabeza, intentando ocultar su cara esposada. Miguel seguía gimoteando y suplicando. Al pasar por mi lado en la puerta, Elena se detuvo un segundo. Levantó la vista y dijo con voz ronca: «Te arrepentirás de esto. Morirás sola. Prefiero estar sola con mi dignidad», respondí mirándola a los ojos por última vez, «que dormir con el diablo». La puerta se cerró tras ellos. El piso se quedó extrañamente silencioso. Las copas a medio beber, el ramo de rosas marchitas y la taza de té con veneno seguían allí, como reliquias de una tragedia familiar. Cristina me puso la mano en el hombro. «Lo has hecho muy bien, Carmen. Has sido muy fuerte». Asentí, pero al sentarme en el sofá, sentí que me habían caído 10 años encima de golpe. Había ganado, había sobrevivido, había sacado a la luz a quienes querían matarme. Pero esta victoria tenía un sabor amargo, más amargo incluso que aquel té con pastillas. «Esto no ha terminado, Cristina», dije, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la calle. «Miguel debe dinero a la mafia. Que Elena y Miguel estén en la cárcel no hace que la deuda desaparezca. A los prestamistas no les importa quién esté entre rejas. Solo les importa quién tiene dinero para pagar». Cristina frunció el ceño. «¿Quieres decir que van a venir a por mí?», dije, sintiendo cómo se formaba una nueva tormenta. «Y tengo que prepararme para el segundo asalto. Lo de Elena solo ha sido un calentamiento de aficionados. El verdadero enemigo aparece ahora. Y tal como predije, la guerra no había terminado. Solo había subido de nivel, a uno mucho más cruel. Pasaron 2 semanas desde esa noche fatídica. El piso de Chamberí había recuperado su tranquilidad habitual, pero la paz en mi interior no. Había cambiado la cerradura e instalado cámaras de seguridad, pero la sensación de ser acechada se colaba en mis sueños. Elena y Miguel estaban en prisión preventiva esperando el juicio y, en teoría, yo estaba a salvo.
pero la intuición de alguien que ha vivido 62 años y ha visto todo tipo de desgracias en el hospital me decía que la tormenta no había pasado. El martes por la mañana sonó el teléfono. Prefijo de Noruega. Otra vez Nils Andersen. Descolgué esperando un saludo o noticias sobre la devolución del dinero, pero en su lugar la voz de Nils sonó temblorosa, más precipitada que la última vez. Señora Valdés, tengo que advertirla. Corre un grave peligro. Dejé la taza de café en la mesa, apretando el teléfono. ¿Qué pasa, Nils? Elena ya está en la cárcel. No es su hija. Son los que están detrás de su marido, dijo Nils, con la respiración entrecortada. Esta mañana recibí una llamada desde España. Un hombre con un acento muy cerrado, un tono aterrador. Dijo llamarse Roberto. Ese nombre desconocido cayó como una losa. ¿Qué quiere Roberto de usted? Me preguntó por los 50.000 euros. Sabía exactamente cuánto me transfirió Miguel. Dijo que ese dinero era suyo, que Miguel lo había robado de sus fondos para invertir en el accidente de usted. Y ahora que Miguel ha fallado, quiere recuperar el dinero directamente de mí. ¿Y qué le contestó? Le dije que no tenía el dinero, que la policía había bloqueado mis cuentas para la investigación. Se rió, señora Valdés. Se rió y dijo, está bien, si el noruego no paga, iré a ver a la vieja que guarda la llave del tesoro. Se refería a usted. Dijo que sabe dónde vive y que a él no le gusta andar con rodeos como a su hija. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Gracias, Nils. Ha hecho bien en llamarme. En cuanto colgué, llamé a Cristina y al inspector Rivera. Una hora después, estaban en mi salón y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hemos investigado las finanzas de Miguel tras la detención. El inspector Rivera hojeaba su libreta con cara seria. Debe unos 200.000 euros a una organización de prestamistas que opera bajo la fachada de una financiera. Roberto, el que menciona Nils, probablemente sea Roberto Méndez, un cobrador muy conocido en los bajos fondos de Madrid. Tiene fama de ser brutal y de no tenerle miedo a la ley. ¿Así que quieren que pague yo la deuda de mi exyerno?, pregunté, intentando mantener la calma. En la mente de estos criminales, usted es la razón por la que Miguel está en la cárcel y no puede pagar. Además, creen que usted tiene una gran fortuna, explicó Rivera. Señora Valdés, esta gente no son aficionados como su hija. Elena actuaba por emociones y avaricia. Estos actúan por principios profesionales. Usarán la violencia para intimidarla. Cristina me cogió la mano con preocupación. Carmen, no puedes quedarte aquí. Es demasiado peligroso. Rivera sugiere llevarte a un piso franco de la policía durante unas semanas hasta que atrapen a la banda. ¿Un piso franco?, repetí, mirando mi salón, lleno de recuerdos de Eduardo y de los años que luché por este hogar. ¿Insinúa que debo huir? ¿Abandonar mi casa por culpa de unos matones? Es la mejor forma de garantizar su seguridad, insistió Rivera. Hemos detectado un par de coches sospechosos rondando el barrio estos 2 días. Están estudiando sus rutinas. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia la calle. Vi una furgoneta negra aparcada en la esquina, con los cristales tintados, desentonando entre los coches familiares. Estaban allí, esperando a que saliera una anciana débil y asustada. Si huía, admitía que era una víctima. Admitía que Elena tenía razón al pensar que era una vieja inútil que necesitaba protección o ser eliminada. No, me giré y miré al inspector a los ojos. No voy a ir a ninguna parte. Carmen, no seas testaruda, exclamó Cristina. Estos son armas y violencia, no pastillas en el té. Exacto, respondí, mientras un plan audaz se formaba en mi cabeza. Son profesionales, lo que significa que están confiados. Y el exceso de confianza es una debilidad mortal, igual que le pasó a Elena. Esperan encontrar a una anciana temblando, lista para firmar un cheque con tal de seguir viva. No se esperan una trampa.
¿Qué piensas hacer?, preguntó Rivera, entrecerrando los ojos con duda, pero también con curiosidad. Quiero usarme a mí misma de cebo, dije con firmeza. ¿Dice que me están vigilando? Bien, pues démosles lo que quieren ver. Una anciana sola, asustada y rica en su casa. Deje que entren, y cuando crean que tienen el control, atraparemos a toda la banda. Snape, demasiado arriesgado, negó Rivera. Si algo sale mal, podría salir herida o algo peor. He lidiado con adictos armados con cuchillos exigiendo drogas en urgencias a las 3 de la mañana, inspector. Sonreí con la sonrisa de quien ya no tiene nada que perder salvo el honor. Sé cómo ganar tiempo, sé cómo parecer débil. Y lo más importante, sé que ustedes estarán justo fuera. Quiero terminar con esto de raíz. No quiero vivir el resto de mi vida con miedo. Déjelos entrar y les daré una lección sobre por qué nunca hay que subestimar a una mujer que ha vivido 6 décadas. El inspector Rivera me miró un buen rato, suspiró y cerró la libreta. Está bien, pero lo haremos a mi manera. Vigilancia total, chaleco antibalas ligero bajo la ropa y el equipo de asalto esperando en la escalera de incendios. Al menor error, entramos. Asentí. Trato hecho. Esa noche me senté en mi sillón, con las luces bajas, esperando a los invitados no deseados. Elena me había enseñado a actuar, y ahora iba a usar esa habilidad para la actuación de mi vida. El lunes a las 8 de la mañana aparecieron 3 hombres en mi puerta. Roberto iba en cabeza, con una cicatriz larga en la mejilla y la actitud arrogante del que usa los puños en vez de las palabras. Abrí la puerta con las manos temblorosas, encorvando la espalda, interpretando a la perfección el papel de anciana aterrorizada. «¿Señora Valdés?», gruñó Roberto, empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. «Ya sabe a qué venimos, ¿verdad? Los 200.000 euros de Miguel. O el dinero, o su vida. Por favor, solo soy una viuda», balbuceé, retrocediendo y atrayéndolos hacia el centro del salón, justo donde enfocaba la cámara oculta. «Yo necesito llamar al banco para autorizar la transferencia». Roberto soltó una risa burlona y les hizo una seña a sus hombres para que cerraran la puerta. «Llame, y no intente nada raro. Vuelvo a policía a 1 kilómetro de distancia». Cogí el teléfono, pero en vez de llamar al banco, pulsé un solo botón. Levanté la cabeza, enderecé la espalda y la mueca de miedo desapareció, reemplazada por una mirada de hielo. «Tienes razón, Roberto. Huele a policía, pero no es lo bastante listo para darse cuenta de que está metido en una ratonera». Antes de que pudiera entender qué pasaba, las ventanas y la puerta principal estallaron al mismo tiempo. El equipo de asalto entró como una marea. Los gritos de «¡Policía, suelten las armas!» retumbaron en todo el piso. Roberto y sus hombres fueron placados contra el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras se lo llevaban esposado, Roberto se giró para mirarme con los ojos desorbitados. No podía creer que acabara de ser derrotado por la mujer que consideraba su presa. «Usted y mi hija son idénticos», le dije mientras se lo llevaban, con voz tranquila. «Los dos han caído por estar demasiado seguros de que los viejos somos inútiles». 6 meses después, estoy sentada en el balcón de un pequeño apartamento alquilado en Valencia, dejando que la brisa del Mediterráneo me mueva el pelo, que ya es totalmente blanco. El piso de Madrid se vendió y todo el dinero, tal como prometí, se transfirió a una fundación de ayuda a mujeres maltratadas. No me quedé con nada más que mi pensión. A Elena le cayeron 15 años de cárcel, a Miguel 12. Roberto y su banda pasarán suficiente tiempo a la sombra como para olvidar el color del sol. Ya no soy rica en dinero, pero soy rica en libertad y serenidad. He aprendido que, a veces, para empezar una vida nueva, hay que tener el valor de quemar los restos podridos de la vida anterior, aunque sean de tu propia sangre. Gracias por contener la respiración y seguir mi viaje para recuperar mi vida y mi honor durante todos estos episodios. Vuestra compañía y vuestros comentarios tan agudos han sido mi mayor motivación para contar esta historia. Si os gustan las historias dramáticas
realistas y con lecciones profundas sobre la vida como esta. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita ahora mismo. No olvidéis compartir este video con la gente que apreciáis. Nos vemos en la próxima historia, donde los secretos más oscuros del corazón humano seguirán saliendo a la luz. Hasta la próxima y mantened los ojos bien abiertos.